Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Se oye? ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. ¿Qué tal todo por allí? ¿Qué tal, qué tal llevan la preparación para los exámenes? Ya queda menos una semanita y empiezan, ¿no? Sí, Luis, una semanita entonces. Edgar, susto. No, hombre, no. A ver, yo creo que hay que partir de tener en cuenta el formato del examen, ¿no? Eh, es un formato, bueno, no sé todas las asignaturas, pero es un formato de examen de libro abierto, eh, con cosas que ya se han explicado, que van a ser casos prácticos, bueno, o situaciones reales, o situaciones que se asemejen a algo que tendrían que hacer, es decir, son exámenes como muy pensados para el máster, ¿no? Yo lo que creo ahí es eso, que tengáis tiempo de cacharrear con la herramienta que vayáis a utilizar, no ir al examen a aprender a utilizar la herramienta, que en principio todas son herramientas que ya han utilizado en las otras asignaturas, ¿no? En herramientas pues han trabajado todas, y la que les guste más, es decir, que, vamos, yo creo que tranquilidad del examen, ¿no? Luego sí es verdad que son muchos exámenes juntos, ¿no? Son la mayoría que lo van a hacer online o van a ser presencial. Online, bueno, estaban también online, Luis, Alba, María lo va a hacer presencial, bueno, Alexandra también, bien. El profe, la actividad no me cargó el archivo. Yulei, eso tienes que hablar con tu tutor o tutora, porque eso tenemos indicaciones muy claras de ese tipo de temas, ¿no? Entonces, tiene que la tutora verificar que haya habido algún problema con la plataforma, que se haya registrado el envío y todo lo demás, y a partir de allí, pues nos dicen, nos indican qué es lo que hay que hacer. Entonces, ya tiene como un procedimiento. Lo que sí habría que hacerlo es a la brevedad, porque por el tema de los exámenes ya, ¿no? Néstor Online, vale, bien, perfecto. Bueno, entonces, voy a tener la última clase de la asignatura, entiendo que será por el día y por la hora, supongo que será la última de este cuatrimestre. No sé si tienen más. ¿Tienen alguna luego de esta? La próxima semana tienen clase, ¿no? Es la última. Bueno, pues la última, ya liberados. Bueno, no sé si, no sé si liberados, pero al menos de clase, ¿no? Al menos de clase, no del máster, porque habrá que estudiar, hacerse una idea un poco de los temas pero bueno, ya por lo menos una cosa menos, ¿no? Que es que al final son muchas horas de clase a la semana, con la familia, el trabajo, es complicado, es complicado. Eh, Fabián dice que entender lo del vídeo. Ah, vale. O sea, ya lo tienes claro, Fabián, lo de los vídeos. Explican cómo hacerlo.
A ver, no me ha salido el mensaje. Un segundo, vamos a esperar un segundo que aparezca el mensaje de Fabián, que no me sale. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues muy bien. Eso, y recordar que si tenéis dudas de tema de qué es lo que os van a dejar hacer, cómo configurar, creo que tenéis que configurar una cámara, hacer unas pruebas. Eso tiene su complejidad el sistema de proctoring. Entonces, bueno, si tenéis dudas, con la tutora o tutor que os puede ayudar, les puede ayudar, ¿no? Y probar cuanto antes. Vale, dudas antes de empezar, dudas no sé, en general del examen o de algo. Todavía no hemos corregido la actividad 3, es decir, los profesores yo creo que ninguno habrá corregido la actividad 3. Nos pondremos a ello ahora. Digo, sí, porque seguramente será una duda, pero intentaremos que esté antes del examen, ¿no? Deberíamos conseguirlo. Salvo imponderables, imprevistos, si alguien carga enfermo, pues bueno, estaremos todos los de este bloque de asignatura intentando corregir antes del examen. Dice María Catalina, en el caso de protección de datos también se dejan dos casos para que como están de selección 1. Sí, sí, es lo mismo, Catalina. Sí, puedes elegir uno de los dos planteamientos. Lo que no puedes es elegir el planteamiento y separarte del el producto digital que te pida cada pregunta, ¿no? Es decir, existe una estructura prevista para, o sea, los exámenes se coordinan mucho, ¿no? Entonces existe una estructura para cada examen y cada pregunta lleva asociado un producto digital, o sea que si os preguntan, no sé lo que estoy leyendo, no estoy diciendo que esto sea el examen, ¿no? Seguridad y privacidad de la información, que no va a ser eso porque no tiene sentido para este examen, ¿no? Haz un vídeo tiene que ser el vídeo sobre eso, o sea, lo que no pueden hacer es, voy a desarrollar la pregunta 1 con el producto digital de la 2, sino lo que pidan exactamente. Pero salvo eso sí que se puede elegir, ¿vale? Eh, Pregunta John. ¿En examen se puede usar los documentos en PDF de los temas que están en la plataforma? Sí, sí. ¿Les han dicho algo de que no se puede? Hasta donde yo tengo entendido, sí. ¿Les han dicho algo que no se puede? ¿Alguna indicación en contrario? ¿Alguna limitación? Porque no sé si cambió algo y no me he enterado yo, puede ser. Sí, a lo que dice Alba Lucía es lo que nosotros tenemos. Los datos que nosotros tenemos es que pueden utilizar todo salvo mensajería. Pero bueno, supongo que si se pregunta es porque habrá alguna duda, ¿no? Bueno, pero mm, en principio será eso entonces. Dice Jenny, apuntes y documentos de los temas se pueden usar sin problema. En principio, entonces, no hay problema, John. No, la indicación que yo tengo es la que tienen la mayoría de tus compañeros, o sea que en principio sí. Salvo que digan alguna cosa, pero si te han dicho una cosa en contrario, yo no me he enterado. En principio se puede utilizar toda la documentación que está en la plantilla. En la plantilla, no en la plataforma. Es que he leído plantilla ahí en un comentario y me he liado. Lo que está en la plataforma sin problema. Fabián, supongo que se habla de metodología, explicabas que se da un caso, analizar el caso, la posible solución. Está claro en el modelo de examen, así que haremos el esfuerzo de poner con la opción que me sienta más como perfecto, Fabián. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Dice Mónica, profe, ¿cuál es la evaluación mínima del examen para pasar suponiendo que en las actividades se tenga 4? Tienes que sacar, los exámenes se valoran, a ver, es una buena pregunta, Mónica. Los exámenes nosotros los valoramos, o sea, nosotros tenemos restricciones de la plataforma, como todo está automatizado, por ejemplo, se corrigen las actividades sobre 10, pero luego la plataforma se encarga de hacer la conversión al 60%. Pues de 10, para aprobar el examen hay que sacar 5. Entonces, si tienes 4, eso indica que si sacas un 5, vas a tener 7 en nota, ¿vale? Dice, hay preguntas como los de los test de los talleres, los test de los talleres. María Catalina, ¿te refieres a los test, esos que están puestos para cada tema? Los que son de opción múltiple. De los temas, no, eso no, es lo que vimos, María Catalina. Nosotros no tenemos exámenes tipo test, tenemos 2 planteamientos para responder uno, ¿vale? O sea, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Más bien, sí, más bien, como dice Mónica, más bien puede ser parecido a las actividades, pero tienen un modelo. Son como las preguntas del modelo de examen que vimos, que está colgado en documentos. Más o menos eso, vamos a plantear normalmente una situación de un problema en el colegio, de una necesidad del colegio o de la comunidad educativa, donde van a tener que responder a un problema o vinculado al temario, evidentemente, ¿no? Eh, y dar una solución, es más o menos eso. Lo que está, si tienen dudas de cómo van a ser las preguntas, miren el modelo de examen, que es el mismo, o sea que no es el mismo, sino más o menos el mismo estilo de pregunta. O sea que desde ese punto de vista no va a haber nada sorpresivo, tranquilidad. Fabián, he consultado y se permitirá el uso de apuntes o hojas. Dice Fabián, se ha consultado y se permitirá el uso de apuntes o hojas en físico. Tengamos en cuenta que la sesión 6 de mayo, este cambio se produjo recientemente. En pro de complementar la experiencia en los exámenes, asimismo para los vídeos no se recomienda grabarse a sí mismo, esos vídeos pueden ser animados con imágenes, pueden tener texto, no es necesaria la voz del estudiante. Vale, esto fue lo que contestó el tutor. Entonces, bueno, estamos todos contestes, estamos en sintonía en que es el mismo tipo de examen y con vale. Pues pregúntalo, Mónica. Yo soy ese tipo de cosas, no lo sé, ¿no? Por el tema del proctoring, supongo que algo tendrán previsto con estos modelos, ¿no? Son modelos entiendo yo que son modelos de inteligencia artificial que se encargarán de leer, entre comillas, ¿no? Un poco las facciones, quiénes entran, quiénes salen, si está alguien, si entra, si escuchan ruidos, de hablar, más que no sé, ¿no? Pero pregúntalo o en todo caso, no sé, coméntalo con la tutora a ver un poco qué te dicen, ¿no? Pero yo supongo que al menos algo de ruido tiene que haber, porque la vida es complicada, ¿no? Y pues, a ver, aquí en España hay ruido, o sea, si estás frente a una ventana, pues, si estés en un 10.º piso, se va a oír cierto ruido, ¿no? No creo que sea tan sensible en cuanto al ruido. Supongo que lo que intentarán verificar es una cosa más de tipo conversación, de escuche algo y que lo que se escuche pues tenga que ver, no lo sé, ¿no? Supongo que será eso, tenga que ver con el temario o algo así, ¿no? Imagino que será por allí, pero sería importante consultarlo. Ese tipo de dudas eh, es importante consultarlos. Y luego yo creo entender, no estoy del todo seguro de que hay alguna revisión personal, ¿no? Es decir, que los casos donde la herramienta esta da problemas, yo imagino
lo desconozco realmente, pero imagino que habrá una revisión humana, ¿no? Es decir, que tiene que haber alguien, que es lo que se suele pedir cuando hay este tipo de sistemas, que alguien lo verifique, supongo, no lo sé. De todas maneras, no suele haber quejas, si sirve para que estén tranquilos, no suele haber quejas por parte de los alumnos por el sistema. Funciona, o al menos los datos que yo tengo es que funciona bastante bien. Dice John, en la prueba de conectividad habla de que se guarda todos los procesos que se dan en el computador. Personalmente apoyo en algunas inteligencias. ¿Hay problema con eso? Eh, dices tú, John Jaime, para los exámenes. O sea que tienes pensado utilizar ChatGPT o algo de eso. Ah, de generación de imágenes. Yo supongo que si es de generación de imágenes no te va a plantear ningún tipo de problema, supongo yo, ¿no? Porque al final es una imagen para enriquecer contenido, a tal. Yo supongo que no, pero también lo plantearía. Tienes una semana, o sea, tienen una semana para todas estas cosas que van saliendo, consúltenlo con los tutores. Repito, porque la herramienta de proctoring la conocen ellos y son los que saben. Y es verdad que, por ejemplo, el planteamiento que está haciendo John Jaime, yo creo que realmente la convocatoria pasada no era una cuestión que se hubiese pensado. Es decir, que lo del planteamiento de vamos a utilizar inteligencias artificiales y tal, a ver, esto es que se haya así generalizado, yo creo que de enero. Entonces, yo lo preguntaría por si acaso, ¿no? Creo que es interesante tener alguna respuesta, ¿no? También porque la universidad tendrá que pronunciarse sobre eso. Se Marisela, con respecto al ruido en casa, bueno, por si les sirve, Marisela tiene una respuesta de su tutora. Me recomendó presentarlos de manera presencial. Si es verdad, se va a escuchar ruido, pero que hay que reportar todo. Por ejemplo, entró alguien, tu bebé, tu perro, hay que tener cuidado, ¿vale? Pues bueno, eso entonces tienen que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bien, pues bueno, si les parece, vamos a ir viendo un poco algunas ideas del temario, así como cosas que pueden ser interesantes, relevantes, quizá las, no sé si las más importantes, pero al menos que sean fundamentales, ¿no? O sea, me refiero a ideas fundamentales, son ideas que luego permiten incluso construir otros temas o dar respuesta a, a otros temas, ¿no? Es decir, que son como las cuestiones importantes. No va a ser nada novedoso, ya todo lo conocen, no va a ser sorpresivo, lo mismo que el examen, no va a ser sorpresivo porque hemos intentado que hubiera mucha transparencia desde el inicio. Pero bueno, puede ayudar, ¿no? Al menos para así hacernos como un panorama, una imagen, una foto muy general de los temas. Creo que puede servir, quizá que dediquemos al menos parte de la clase de hoy a eso, ¿no? Pensé quizá los primeros 5 o 6 temas, porque, a ver, el 7 y el 8 lo hemos visto hace muy poco, no sé si tiene mucho sentido eh, volver sobre algo que terminamos la semana pasada, ¿no? Pero bueno, los anteriores sí que nos pueden pillar un poquito más lejos y creo que puede ser interesante refrescar algunas ideas, ¿no? También si hay dudas, plantearlas, ¿no? Y esto tal, bueno, con total tranquilidad, ¿no? Entonces, si les parece, hacemos eso eh, y me preguntan o vamos hablando un poco. A ver, María Catalina, perfecto. Eso, sí, Liliana también, vale. Pues vamos a
así aprovechamos, ¿no? la clase un poco, estos primeros, estos. Sí, Camilo, es lo mismo que está puesto en el examen, exactamente lo mismo. En el examen de ejemplo, en el examen de, no recuerdo cómo lo llaman, no tiene un nombre, el examen que tenemos colgado en documentación, examen modelo, creo que le llaman así, ¿no? Borrador de examen, modelo de examen, eso. Es exactamente igual, o sea que ese mismo planteamiento, ¿no? No creo que a nadie se le haya ocurrido salirse de allí, ¿no? O sea, porque es un poco lo que buscamos. O sea, nosotros qué nos interesa, o sea, piensen un poco, piensen que a nosotros lo que nos interesa, o quédense con esa idea, a nosotros lo que nos interesa es que desarrollen las competencias digitales y luego demostrar que pueden ayudar a sus alumnos a desarrollar competencias digitales. ¿Vale? Es como, estamos como formando formadores, ¿no? Que en el fondo es eso lo que hacemos. Eso es nuestra idea fundamental. Entonces, competencias digitales y para casos reales, ¿no? O habituales, casos que tienen que ver con lo que ocurre normalmente, lo que vamos a estar expuesto, que las realidades son muy similares. Siempre hay alguna cosa distinta, pero digamos, aunque geográficamente estemos un poquito más lejos, las realidades son muy similares, entonces por allí van a ir, no va a haber nada distinto. O sea que tranquilidad, Camilo. Sí, efectivamente, Fabián, efectivamente, ¿no? También lo habíamos comentado. Eh, lo que nosotros, nuestro foco puede ser bien alumnos o puede ser compañeros del trabajo, pues es decir, otros docentes, ¿no? Incluso podría pensarse que en algunos casos se pueda extender a docentes y, por ejemplo, familias, ¿no? Es decir, que los casos dan para eso, ¿no? Desde ese punto de vista, eh, podemos ir pensando para el examen, ¿vale? Vale, entonces empezamos. Tema uno. Tema uno, recuerden, tema uno lo que hicimos fue comentar varios conceptos. Es verdad que era el primer tema, recuerden, el tema uno fue el primer tema introductorio, pues íbamos hablando un poco de toda la asignatura que vamos a hablar. Pero si lo depuramos, en el fondo eran conceptos fundamentales, conceptos que nos servían para construir otros temas o conceptos que luego desarrollábamos con más detalle o con más profundidad en temas separados, ¿no? Entonces, eso era el tema uno. A ver, en el examen habrán cosas que no vamos a preguntar, ¿no? Pues a ver, no sería como muy normal preguntar, explícame la problemática de Internet y la globalización, ¿no? Pues no, no. A ver, que es interesante tenerlo en cuenta, saberlo, porque es una introducción que nos sirve, por ejemplo, si vamos a dar una clase, ¿no? Y decir, bueno, en Internet podemos verlo desde muchos puntos de vista, hemos estudiado las cosas positivas, vamos a centrarnos en los riesgos, más o menos, pero a ver, no va a ir por ahí, ¿no? Nosotros, en el fondo, lo que hicimos en esta asignatura fue centrarnos en aspectos problemáticos a veces, ¿no? Y por eso también la asignatura era mucho más teórica, ¿no? Porque nos centramos en los riesgos, los problemas, posibles recomendaciones para evitar, pero todo teniendo como hilo conductor el marco europeo de referencia, ¿no? El marco que utilizamos, el marco europeo y el español con la última reforma, ¿no? Entonces, el tema uno, lo que nosotros hicimos fue, repito, presentar una serie de conceptos que ya los tienen como muy asumidos porque los hemos trabajado a lo largo del temario, ¿no? El primero fue seguridad, entonces aquí quizá yo lo único que me parece que sea relevante tener en cuenta es que a veces, bueno, los conceptos que nosotros trabajamos, explicamos, pues tienen un significado distinto al que utilizamos habitualmente, ¿no? Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, en el concepto de seguridad, ¿no? Que seguridad no es
que la información esté absolutamente protegida, que no vaya nunca a ocurrir ningún riesgo, sino para nosotros seguridad en el ámbito de los sistemas de la información es un sistema en el que nosotros podemos confiar, que se dirige a proteger la información atendiendo al valor que tiene la información. Es decir, que Internet, recuerden lo que dijimos, ¿no? Voy a hacer aquí, como es habitual, algún paréntesis para recordar y conectar cosas, ¿no? Recuerden que dijimos Internet está muy bien, nos ha abierto miles de ventanas, pero Internet no se pensó para que fuera seguro, se pensó para que fuera estable, se pudiera comunicar, y lo que hemos hecho luego es ir añadiendo capas y capas y capas, ¿no? Entonces aquí cierro el paréntesis, ¿no? Entonces, vinculado a eso, ¿no? Las capas de protección que nosotros tenemos que tener para proteger la información, pues tendrán que tener relación con el valor de la información que tenemos, ¿no? Es decir, si es información sensible de muchas personas que puede generar riesgo, pues habrá que tomar más medidas. Si es nuestro correo, que lo usamos pues, con fines de comunicación sin más, pues quizá una contraseña que sea relativamente segura o lo más segura posible será suficiente, ¿no? Entonces, queremos proteger la información, pero de una manera racional, ¿no? Se dice técnicamente atendiendo o sea, el coste de las medidas de proteger la información tiene que estar equilibradas o estar relacionadas con el coste de la información, coste en impacto sobre los derechos de las personas, coste en riesgos, si se materializa el riesgo pues de pérdida de información, de costes económicos, es decir, tiene que haber un equilibrio, ¿no? No tiene sentido que para nuestro correo donde nos comunicamos con amigos y no decimos nada relevante, pues que tengamos, no sé, ¿cómo se llama? Seguridad de 2 pasos y que una de ellas pues sea biométrica y que nos cueste una cantidad de dinero muy importante mantener su sistema. Es decir, no tiene sentido, no tiene coherencia, no tiene relación, ¿no? A eso es lo que nos referimos. Y cuando hablamos de proteger, de tomar medidas, nos planteamos, pues evidentemente queremos evitar que los riesgos se produzcan, pero también sabemos que no existe el riesgo cero, que los riesgos se pueden presentar, se pueden materializar, que es inevitable, ¿no? Que los riesgos pueden ser a veces insospechados, pero que las medidas que tomemos nos ayuden a minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, aquí esto, por ejemplo, ya una vez que hemos cursado toda la asignatura, lo podemos conectar con las recomendaciones que decíamos de, bueno, hay que hacer copias de seguridad, tener una política de seguridad, pues una política de copias no es más que una medida para minimizar el impacto de que se nos dañó el sistema, que nos encriptaron la información, un ransomware y nos quieren cobrar dinero, pues bueno, a eso es a lo que nos referíamos cuando decíamos adoptar medidas para minimizar el impacto si se materializa un riesgo, ¿no? Entonces, este concepto es verdad que no lo repetimos luego, pero en otros temas pues salen ya medidas más concretas y todo vinculado a esta idea de seguridad de la información, ¿no? Es un tema que es interesante. Aquí, bueno, también recordar que hay unas dimensiones de la seguridad que comentamos, ¿no? Leerlas un poco, el tema de confidencialidad, integridad, disponibilidad y añadirle la usabilidad, ¿no? Las fundamentales son las 3 primeras, ¿no? Y a mí me parece que sí, especialmente interesante, vinculado a lo que decíamos, la usabilidad, ¿no? No podemos adoptar medidas que sí que nos introduzcan muchísima protección, pero que luego los usuarios, sin más, dejen de usar el sistema o no puedan utilizar el sistema, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Los sistemas están para que la gente los use, ¿no? Luego, otro concepto que también presentamos es el de privacidad, ¿no? Y dijimos, bueno, la privacidad es como nuestra casa, ¿no? Es un espacio donde solo nosotros podemos decidir quién entra, ¿no? Bueno, las autoridades pueden con determinados procedimientos, pero es un poco lo mismo, ¿no? En el caso de la privacidad, ¿no? Sí, un espacio que nosotros podemos proteger, donde nosotros decidimos qué conocen o qué no se conoce, ¿no? Solo se admitirán intromisiones que estén recogidas en la ley, etcétera, pero lo demás vamos a estar protegidos y tenemos instrumentos
para protegernos, ¿no? Entonces, esto es importante. Y luego también otro concepto que salió vinculado a esto es el tema de la identidad digital, que lo desarrollamos con más detalle ahora y volveremos a él ahora cuando hablemos un poco del tema 2. Pero que decíamos, bueno, el producto de Internet, del cambio de paradigma, que lo veremos, pues hay muchísima información puesta en Internet y que permite como recomponer un puzzle, ¿no? Un rompecabezas de una persona y con ese rompecabezas pues decimos, pues este es Juan Hernández, ¿no? O este es Alberto Vergara, ¿no? Pues por aquí, Alberto, si no te importa que es que estás de último en el chat, ¿no? Es decir, es una persona concreta, ¿no? Podemos generar una identidad a partir de la información que vamos dejando en Internet, ¿no? Y esa identidad digital es relevante porque da paso luego a otro concepto, está muy vinculado con el concepto de reputación online, que no es ya solo esos retazos que se van quedando de información nuestra, que permiten, repito, componer una identidad, sino que también proyectan un cómo somos, ¿no? Proyectan una imagen nuestra, una reputación, una percepción. Esta persona es amable, esta persona es de esta manera o es de esta otra. Decían, atención a cómo nos comunicamos online, pues se puede construir también una idea de reputación online, ¿no? Es decir, esos conceptos que son propios del mundo físico, pues sin más lo que hemos hecho es trasladarlos al mundo digital, como luego veremos en el tema 2, con consecuencias, ¿vale? Del tema 1, yo creo que serán los conceptos fundamentales. Sí que he dejado para esta clase de repaso, para este tema de repaso, eh, estas recomendaciones. A ver, no vamos a leer recomendaciones, hoy no vamos a hablar de recomendaciones, alguna cosa para conectar y puntos, ¿no? Para que veamos un poco relaciones entre temas y tal, para profundizar un poco más, ¿no? Que os ayude un poco, yo no es como visto todo el temario, eso sí, pero no vamos a dar recomendaciones. ¿Por qué hay recomendaciones? Un poco por lo que comentábamos antes en cuanto a la metodología, ¿no? Que preguntaba Fabián, ¿no? Es decir, problema, conocemos el problema, vamos a analizar lo que nos están preguntando, vamos a explicar los conceptos importantes que están ahí detrás, ¿no? Y luego vamos a solucionar el caso habitualmente dando recomendaciones, ¿no? Entonces, por eso he puesto aquí lo de las recomendaciones. Es decir, que cuando preparéis los temas de cara al examen no obvien las recomendaciones. Que sí, que hay muchas que se repiten, que en el fondo muchas se pueden reconducir a tener sentido común, aunque el sentido común sea el menos común de todos los sentidos. Pero es importante porque el planteamiento de los exámenes van allí y por eso intentamos en todas las clases seguir esa dinámica, como dijimos en la primera clase, seguir la dinámica para que lo tuviera muy claro desde el inicio qué es lo que íbamos a pedir, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hay son recomendaciones, pero están puestos para eso, no para otra razón, ¿no? Para que no las vamos a ver. El tema 2, como decíamos, hablamos ya de identidad digital. Lo que venimos aquí a comentar es, bueno, un poco lo que ya habíamos dicho también, ¿no? Internet, cuando se hacen los protocolos, aquí tenemos a Tim Berners-Lee, que tuvo mucho que ver en que Internet fuera lo que es actualmente, pues se diseñó, de hecho, para que, como decíamos, ¿no? Para podernos comunicar, ¿no? Entonces, eso, pues, en cierta medida respondía a determinados patrones propios de quien diseñó el sistema, ¿no? O quienes diseñaron, pues no lo hizo una persona, en realidad es un conjunto de aportes, pero bueno, alguien tuvo una idea que unió muchos puntos, muchas tecnologías, cosas que ya se habían hecho, y permitió que todo funcionara, ¿no? Pues este señor tuvo mucho que ver en eso junto con otros, no fue el único. Entonces, pues uno de los planteamientos iniciales es que, claro, para que Internet funcionara, pues requería saber código, saber lenguaje HTML, y eso pues no lo podía hacer todo el mundo, ¿no? Pues al principio, pues Internet, aparte de que surge sin mucha seguridad, solo podían publicar los que conocían el lenguaje de etiquetas, ¿no? HTML, que fundamentalmente eran técnicos, expertos, programadores, que les resultaba muy sencillo, porque el lenguaje HTML se llama lenguaje de etiquetas, en cierta medida para dejar claro que no es un lenguaje de programación al uso, ¿no? Entonces,
pues no todo el mundo podía comunicarse, no todo el mundo podía enviar información, tener un blog como lo que hacemos hoy, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso cambia en la medida que se generan interfaces, ¿no? Es decir, herramientas intermedias que nos facilitan poder hacer lo que se hacía antes con código, pero utilizando sin más un teclado, ¿no? O dándole a botones, ¿no? Entonces, claro, eso pues, nos presenta un panorama totalmente distinto, ¿no? Y nos lleva a que cambie nuestra actitud, no solo consumimos, dijimos, sino que generamos contenido, ¿no? Y aquí, por ejemplo, no sé si han visto la noticia que salió hace unos días, que esto ya pasó antes, ¿no? Con otras herramientas, ¿no? Salió una noticia que decía, ya se están publicando más podcasts de los que se escuchan, ¿no? Es decir, ya generamos tanto contenido que ya ni siquiera la gente pues lo consume realmente, ¿no? Pues bueno, eso en el fondo es un cambio de actitud, ¿no? Es un cambio de, ya no somos simplemente usuarios, sino que somos productores, consumidores. Hay gente que se define ya, los que son streamers, los que Instagramer, etcétera, se definen como creadores de contenido, ¿no? Y algunos ponen incluso el apellido a tiempo completo, ¿no? Es decir, yo me dedico solo a crear contenido para estas redes sociales, ¿no? Entonces hay un cambio de actitud, estamos generando información, estamos compartiendo, hay muchísimas herramientas, hay muchísimas vías, muchos canales, etcétera. ¿Y eso que genera? Pues lo que generó fue una huella digital. Esa huella digital, pues volvemos al concepto anterior, lo que genera es una identidad, porque vamos dejando imágenes nuestras, que se convierte en reputación online. La imagen, la percepción que los otros tienen de nosotros, algunos están conectados a Internet tienen de nosotros, ¿no? No es exclusivo, evidentemente, del mundo físico, ocurre en el mundo online también. Perdón, no ocurre en el mundo online, lo he dicho al revés. No ocurre solo en el mundo online, ocurre evidentemente en el mundo físico, ¿no? En el mundo físico, nuestros compañeros de trabajo tienen una imagen nuestra, ¿no? Es ese reconocimiento social. Pues es lo mismo, pero simplemente mediado por tecnologías de la información. ¿Qué tiene de peculiar? Y ahí es donde entra el problema, o no sé si problema es la palabra, o la complejidad, ¿no? O la capa de complejidad o la capa de más compleja añadida, ¿no? ¿Qué lo diferencia? Bueno, si nosotros tenemos un mal día y tenemos una discusión con alguien en el mundo físico, por llamarlo de alguna manera, pues eso probablemente se quede entre las personas que tuvimos la discusión, nos olvidará, como si las palabras se las lleva el viento, y dependiendo de cuál sea nuestra percepción, pues posiblemente no pase de allí, ¿no? Lo que ocurre en el mundo online, pues es distinto, porque según lo que hagamos, se acumula y se puede recuperar. Entonces, la reputación online puede tener un mayor impacto sobre la gente. Se puede descontextualizar más, ¿vale? Dando lugar a mayores malentendidos, ¿no? Es verdad que en el mundo físico nuestra reputación no la construimos solamente nosotros, es decir, cómo actuamos, sino terceros pueden decir cosas de nosotros que pueden afectar a algunos, la percepción que tienen. Pues evidentemente pasa en el mundo digital, pero lo que viene a ocurrir es que se maximiza en la medida en que todo eso se puede acumular, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con las críticas de determinados locales, determinados servicios, determinados productos, ¿no? Es decir, la reputación pueden eh, determinarla, pues muchas cantidades de comentarios o incluso pocos comentarios pueden llevar a cambiar la percepción, ¿no? A mí me ha pasado, y seguramente a ustedes también, de ver algún producto o de ver algún hotel que tiene, pues en términos generales, como muy buenas críticas, pero empiezas a ver alguno que otro comentario y que ya dice, bueno, pues esto igual, no sé, no lo veo, igual no me genera seguridad y bueno, pasamos a otro, ¿no? Eso ocurre más fácilmente en el mundo online que en el mundo físico, ¿vale? Todo es más fácilmente recuperable, entonces la reputación online pues adquiere mayor importancia y lo dijimos a los alumnos, si ellos no son conscientes de que lo que hagan en el mundo online pues posteriormente lo pueden recuperar en el futuro, porque ahora son estudiantes, pero en el futuro cuando estén buscando trabajo esto puede ser especialmente importante. Entonces, relevante
que aprendan a gestionar su imagen y la información que van dejando en Internet, porque eso, si se gestiona mal, se descontextualiza, puede plantear problemas, ¿no? Luego pasamos a los riesgos, ¿no? Vamos a los riesgos, hablamos de varios riesgos, hablamos de riesgos vinculados con la identidad digital. Aquí lo único que voy a recordar sin más de esto es, por favor, no confundáis, no confundan. Suplantación de identidad con cuentas parodia. Lo comentamos también en la clase cuando vimos este tema, ¿no? Las cuentas parodia no son suplantación de identidad. No conviene decir eso en un examen porque no está bien, ¿vale? Entonces, una cuenta parodia, pues de hecho son cuentas, creo que lo dijimos, protegidas por los derechos de autor, ¿no? Las cuentas parodias son cuentas protegidas, siempre que se deje claro que es una cuenta fake, que es una cuenta parodia, que no se intente efectivamente hacer pensar a la gente que es la verdadera persona, ¿no? Entonces, eso sí que lo he dejado para que, para que lo recuerden y lo tengan claro, ¿no? Luego, ¿cuáles son los riesgos fundamentales para la identidad digital? Pues el principal es la suplantación, ¿no? Que le puede pasar a personas famosas, pero recuerden, y empezamos aquí a conectar temas, que también vimos, comentamos y seguramente encontraron y han visto casos de bullying, ciberbullying, suplantando la identidad de la persona, ¿no? Es decir, suplantando sus cuentas de redes sociales, haciendo comentarios que exponen a la persona para que los demás pues la ataquen o etcétera, ¿no? Pues son riesgos todos estos vinculados también con la suplantación de identidad. Lo más común es que ocurra respecto a personajes públicos, pero no solo, ¿no? Y aquí sí que hay un ánimo de hacer creer que yo soy esa persona, que yo soy Messi, que yo soy en este caso este ministro de turno del gobierno y que quien vea la red social piense que está interactuando con esa persona, ¿no? Afecta también a las empresas, ¿no? Vimos algún caso muy habitual con las empresas. Luego hay riesgos para la privacidad, ¿no? Pues sobre todo que nosotros cuando hablamos en este caso concreto de privacidad, pues también hablamos de protección de datos, ¿no? Lo vinculamos porque la asignatura se llama privacidad y protección de datos en el entorno digital. Son cosas distintas, ya lo saben, ¿no? La protección de datos es mucho más amplia y no abarca solo datos que tengan que ver con la privacidad, porque protección de datos alcanza pues opiniones políticas que pueden haberse manifestado de alguna manera, también alcanza datos de trabajo, datos económicos, etcétera, es decir, que no es solo privacidad, datos personales de mucho más, pero nosotros en el máster la vinculamos porque sí es la asignatura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgo para la privacidad, pues hablamos de eso, ¿no? De que entren a nuestra privacidad sin que nosotros lo queramos, que perdamos el control de los datos, vimos el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo. Hablamos de riesgos para la reputación online, ¿no? Pues, que tengan que ver o que estén relacionadas con publicaciones de otros o publicaciones nuestras, es decir, o nuestras publicaciones o publicaciones de alumnos que terminen generando problemas, ¿no? Esto tiene que ver con la idea, recuerden, que salió alguna vez también, de que parece que en Internet se puede hacer de todo y no hay consecuencias. Bueno, pues no es así, ¿no? Entonces, también en Internet hay ley, es más complicado, pero hay ley. Entonces, pues que ellos tienen que saber que según lo que digan, pues pueden haber consecuencias, ¿no? Pues que yo publique algo que sea injurioso, que sea calumnia, que le cause un daño a un tercero, pues eso afecta la reputación de la persona y la mía también en el sentido de que luego pues, puede haber alguna consecuencia donde se deje constancia de que pues, una persona que publicó algo que era mentira, ¿no? Pues eso evidentemente afecta a tu reputación y luego puede ser recuperable, ¿no? Y un empleador que vea esto, pues, evidentemente va a decir, no, yo me voy a contar de una persona que es capaz de calumniar a otra, ¿no? Porque estoy seguro que va a ser un caos, un problema en la oficina del despacho, ¿no? El tema es que se puede descontextualizar la información, nuestras opiniones, etcétera. Bueno, pues también, ¿no? Es uno de los riesgos que vimos. Luego hablamos también de algunos derechos, ¿no? Pues vinculados a estos que decíamos, a publicaciones que afectan el honor de las personas, pues hay un derecho al honor, que publiquen cosas que son privadas nuestras, hay un derecho a la intimidad personal
y familiar, y también hay un derecho a la propia imagen, ¿no? Es decir, nuestra imagen física también está protegida, ¿no? Y aquí no solo, esto lo conectamos con el tema 3, no solo como dato, no solo como el tema de la privacidad, sino también desde el punto de vista de derechos de propiedad intelectual, ¿no? La propia imagen, creo que poníamos además, no sé si, creo que fue en esta clase, ¿no? Poníamos el ejemplo de Shakira, ¿no? O sea, uno no puede usar, aunque lo hagamos, ¿no? Lo hagamos, y aquí en España pasa también, uno va pasando por alguna ciudad y ve una peluquería, por ejemplo, con la imagen de Shakira y de cantantes famosos, eso es una vulneración al derecho a la propia imagen, ¿no? Evidentemente, un cantante no va a ir contra una peluquería, ¿no? Porque es más la mala prensa que genera que la posibilidad de obtener algún tipo de indemnización, ¿no? Pero en principio tampoco nadie puede hacer eso porque hay un derecho a la propia imagen, ¿no? Y de los derechos muy importantes que luego comentaremos, los derechos ARCO, ¿no? Que esto además lo comentaron, existen en Colombia, así que no es novedoso, ¿no? Esto me voy sin más a dar licencia de pedirles por si acaso que los lean, ¿no? Y los tengan más o menos claros. Bien, y también el derecho al olvido, es importante. ¿Vale? Del tema 2 también es muy importante el tema del derecho al olvido. Recuerden que vinculado a la reputación online, pues cuál es uno de los problemas, pues que como todo es, perdón, me he ido al tema siguiente, como la información es recuperable, ¿no? Como decíamos de la reputación online, todo es acumulativo, es recuperable, localizable, se puede descontextualizar, etcétera, pues eso evidentemente puede llegar a tener problemas, ¿no? Hay casos que ya tienen solución, ¿no? Pues alguien me está calumniando, pues por eso está el derecho al honor. Que alguien está publicando cosas que son privadas mías, ¿no? Pues para eso está el derecho a la intimidad personal y familiar, existe un delito de revelación de secretos, se puede vincular según lo que se publique a la propia imagen, es decir, que hay cosas que si son ilegales pues van a estar protegidas. El derecho al olvido se puede plantear para otros supuestos, ¿no? Pues recuerdo que les voy a recordar el caso que dio lugar al derecho al olvido, que fue un caso español. El derecho al olvido es un derecho de implantación europea, de la Unión Europea, pero que el caso es español, ¿no? De un señor que se apellidaba Costeja, que por mandato de un juez, es decir, por orden de un juez, se publicó, no recuerdo si fue en uno o en dos periódicos de tirada nacional, ¿no? Creo que eran El País y El Mundo, no recuerdo si eran esos dos o eran algún otro, pero en todo caso, en dos periódicos de tirada nacional, el juez ordenó publicar que el señor Costeja, el que estaba recurriendo en este caso, estaba incluso en un proceso concursal, es decir, en un problema de extinción de una sociedad mercantil y, si no recuerdo mal, tenía algo que ver con Hacienda, ¿vale? Algún problema con impuestos. Creo recordar que por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, se había publicado todo legalmente por mandato de un juez en cumplimiento de lo que decía la normativa y todo real. Es decir, no había infamia, no había calumnia, no había nada. Todo verdad, ¿no? Entonces, el planteamiento aquí es, bueno, pues esto cuando se publicaba en un periódico, no existía, no se había masificado Internet, pues esto se quedaba ahí, ya está, ¿no? Pues el señor Costeja posiblemente a los 2 años podía seguir con la actividad comercial y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pues salvo alguien que tuviese mucho interés y fuera a la hemeroteca a buscar, no iba a encontrar información, ¿no? Es aquí que ahora con Google, ¿vale? Y por eso aquí el elemento fundamental del derecho al olvido son los buscadores, por no decir Google, eh, son capaces de recuperar información y armar una fotografía de todo lo que está publicado en Internet o buena parte de lo que está publicado en Internet de una persona, cosa que no pasaba antes, ¿no? Y si eso ha pasado hace mucho tiempo, pues lo hacen igual. Entonces, con Google, con los buscadores, pues somos capaces de recopilar información, de chupar información, así esté descontextualizada, así hayan pasado 10 años o 15 o 20 años de una persona, ¿vale? Que esté publicado en una hemeroteca de un periódico a la que nadie llegaría de no ser por las arañas de Google,
pero que puede causarle daño a una persona o algún perjuicio importante, ¿no? Entonces, de ahí es que surge el derecho al olvido. Pero fíjense que hemos hablado de que se trataba de una situación legal, de que no era falso, que no era una cuestión de opiniones, no, es una situación muy concreta, muy específica, ¿no? Y ahí surge pues el derecho a que cuando la información esté descontextualizada, esté causando un perjuicio que sea insufrible o que se trate, por ejemplo, de una condena penal que ocurrió que ya se cumplió y ya ha pasado mucho tiempo, salvo que existe una norma que lo obligue, que se pueda ejercer el derecho al olvido frente al buscador. ¿Vale? Es decir, el derecho al olvido, por ejemplo, en el caso Costeja que estamos explicando, no supone que yo vaya contra el periódico El País, si es el caso, y decir, borre usted toda la información que tenga de mí, que eso no lo puedo hacer porque cuando se publicó era cierto y era, además se hizo por mandato de la ley, sino que voy contra el buscador y le pido al buscador que la información que sus arañas han recuperado, es decir, que sus bots han recuperado y se vinculan a mí, los desindexe. Cuando alguien busque Costeja, como en este caso, no aparezca la publicación del periódico El País donde dice que yo tuve un problema con Hacienda. ¿Vale? Entonces, es un derecho muy importante, como ven por la explicación, ¿no? Pero, ¿qué me interesa también, aparte de lo que he comentado del derecho? Que los alumnos, que nuestros alumnos tengan claro que el derecho al olvido no sirve para, me dio por publicar fotos en estado de embriaguez, haciendo no sé qué cosa, y ahora voy a ejercer el derecho al olvido, que he hecho no sé qué comentario salido de tono y voy a hacer uso del derecho al olvido. Pues habrá que ver el caso si procede el derecho al olvido o no. Es decir, el derecho al olvido sirve para determinadas situaciones como las que estoy explicando. ¿Qué tenemos que hacer para evitar las otras situaciones? Pues cuidar lo que decimos, sentido común, no publicar cosas que no diríamos en el mundo físico y que no queremos que alguien nos las recuerde mañana cuando estemos en una situación más calmada y con la cabeza reposada, ¿no? Entonces, esta idea es especialmente relevante, ¿vale? Bien, tema 3, ¿no? De los temas así un poquito más antiguos también. El tema 3 es protección de contenidos, ¿no? Y aquí, sin más, ¿qué es importante que tengan claro y recuerden? Pues que nosotros planteamos como dos bloques, ¿no? Dos bloques de contenidos. Por una parte, decíamos, existen como dos tendencias. Una que promueve los derechos de autor, los derechos clásicos, ¿no? Un monopolio sobre las creaciones que solo el autor, el creador, debe explotar y que tiene que reconocer que fue el creador. Y otro que promueve pues la publicación en abierto, compartir, etcétera. Y que en nuestro caso concreto, la manifestación más clara, la que más nos interesa, la que además hicimos en un trabajo, eran las licencias Creative Commons, ¿vale? No quiere decir esto que las licencias Creative Commons estén en conflicto con los derechos de autor, ¿no? De hecho, tienen muchos puntos en común, ¿vale? Lo que pasa es que los derechos de autor, digamos que es como un pack que nos da la ley y dice, usted como autor tiene estos derechos y ya está. No existe la posibilidad o la ley no dice, mire, usted como autor decida qué derechos quiere conservar y cuáles no. La ley no lo prevé de esa manera, ¿vale? Entonces, usted tiene estos derechos y luego si quiere que alguien use eso, pues bueno, aquí están las soluciones. Y si no, pues tenga unos contratos de derechos de autor para que la gente pueda utilizar sus obras o según lo que permita la ley, la gente puede utilizar sus obras, etcétera. Las licencias Creative Commons lo que vienen a introducir distinto es, oiga, autor, usted decida de antemano qué es lo que quiere que la gente haga. Si usted quiere que solo reconozcan su autoría, pues diga que solo reconozcan su autoría. Si usted quiere que su contenido se divulgue libremente en Internet y se pueda utilizar incluso modificado para venderlo sin que le den a usted nada, pues usted dígalo. Usted es libre de decir lo que quiera. Derechos de autor no. Derechos de autor, si yo quiero utilizar la obra de alguien, y no estoy en los supuestos que luego comentaremos, por ejemplo, del derecho de cita o de ilustración en la enseñanza, pues yo tendré que pagar.
¿vale? Al menos legalmente, ¿no? Cosa distinta al tema de la piratería. Pero legalmente tendría que pagar. Entonces, pues no nos permite eso. Pero más allá de eso, no es que estén en conflicto, ¿vale? Entonces son como esos dos bloques que nosotros tratamos, ¿no? Por un lado, copyright y por otro, el movimiento copyleft, pero sobre todo las licencias Creative Commons, ¿vale? ¿Qué cosas son relevantes aquí? Pues a ver, yo creo que lo que decimos, ¿no? Entender un bloque o una línea, la línea que promueve los derechos de autor, que es lo que significa eso, y entender la nueva que está promoviendo, pues como más libertad, ¿no? Los Creative Commons, yo creo que eso es lo fundamental que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Del derecho de autor que tenemos que saber, pues, qué es el autor, saber qué autor es la persona física, ¿no? Que crea. ¿No? Lo que es importante tener en cuenta es que para ser autor hay que crear algo que sea original. Es decir, si yo copio el trabajo de otro, no soy autor, ¿vale? Estaré copiando. Si no hay originalidad, pues tampoco seré autor. Pero si hay todo eso, la ley reconoce formas muy amplias para ser autor, para otorgar los derechos de autor, muchísimas modalidades, soportes todos los que quieran. La ley recoge un listado no exhaustivo, pero si aparece uno nuevo también se puede utilizar, es decir, la ley es muy amplia en ese sentido, pero siempre que se den esos elementos, ¿no? El fondo que sea una creación original y el medio, como les digo, pues da exactamente igual, ¿no? O sea, pueden ser, como ven aquí, ejemplos desde una escultura, un discurso o las aplicaciones de cátedras y hay pues creación original, etcétera, hasta arreglos musicales. Es decir, todo esto es muy amplio, ¿no? Y como decíamos, ¿qué tiene de peculiar los derechos de autor? Que en el fondo es muy monolítico, ¿no? Dice, bueno, en los derechos de autor siempre, siempre, siempre hay que reconocer la autoría y la autoría no se puede renunciar, no se puede vender, siempre están vinculados al autor, es decir, García Márquez falleció y va a seguir siendo el autor de todas sus obras, ¿no? No, aunque no tenga ya evidentemente, al no ser una persona física, derechos, sigue siendo, tiene que ser reconocido siempre como el autor de esas obras, ¿no? En el caso de, aparte del conocimiento, del reconocimiento de la autoría, que son los derechos que se conocen de carácter moral, tenemos los derechos de carácter patrimonial, ¿no? Y eso también viene en el PAC, por eso decía que es como muy monolítico, viene en el PAC. Es decir, si yo escribo una novela, inmediatamente la ley establece que tengo derechos de carácter patrimonial. Fíjense que en el caso de las Creative Commons, yo puedo decir, no quiero ningún tipo de derecho, que la gente lo explote libremente, que la gente lo utilice, que tal. No, en los derechos de autor que recoge la normativa, yo tengo esos derechos de explotación recogidos por ley, ¿no? Y si alguien quiere, por ejemplo, adaptar una novela mía, como con García Márquez, ¿no? Con 100 años de soledad o con alguna otra se hicieron adaptaciones, no sé si para cine o obras de teatro, pues habría que pagarle a él o a quien gestionara sus derechos de explotación, ¿no? Sus derechos de carácter patrimonial, ¿no? Entonces, esos derechos, a diferencia de los derechos de autor, sí que se pueden vender, pueden ser objeto de, en definitiva, pueden ser objeto de todo tipo de, de contratos, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante que lo tengan claro, ¿vale? Luego el otro bloque, ya voy, Mónica, el otro bloque son de lo que nosotros decimos las licencias Creative Commons, ¿no? Las licencias Creative Commons están vinculados un poco o surgen, lo dijimos también, a todo esto del movimiento software libre, ¿no? Pero a ver, nosotros, salvo alguien que haga software, que no creo que sea la mayoría, más bien sería de excepción, lo que más se parece a lo que nosotros trabajamos son las licencias Creative Commons, ¿vale? Las licencias Creative Commons. Y como decíamos, ¿qué tiene de peculiar las licencias Creative Commons? Pues que las licencias tienen una serie de cláusulas y me permiten determinar qué quiero que se pueda hacer con mis trabajos. Siempre hay que reconocer la autoría. Esto, evidentemente, hay una conexión clara con los derechos de autor, con la paternidad de las obras, pero lo que es la explotación de las obras, es decir, todo el resto de cláusulas, yo decido y ahí dependerá de lo que yo quiera.
¿vale? Esta es la diferencia con los derechos de autor. Pues yo digo, mire, si usted quiere hacer trabajo derivado, es decir, puede hacer adaptaciones, hágalo sin problema o no quiero que lo haga. Compártalo o no lo compártalo. Obtenga réditos económicos o no obtenga réditos económicos, ¿vale? Y ya está. Y cuando estoy haciendo eso, por ejemplo, si yo estoy diciendo que alguien puede explotar una obra que yo he hecho y de manera comercial, luego no me tienen que pagar nada, porque yo lo que estoy diciendo es usted tiene derecho a explotar eso eh, para los fines comerciales que usted estime y ya tiene de antemano mi autorización. Yo publico este libro y usted si quiere publíquelo impreso, ya está, y lo vende y usted se quedará con el dinero que obtenga. Bueno, pues eso nos lo permiten las licencias Creative Commons, ¿no? Sobre esto hicieron un trabajo. Importante también en esto, cómo nos protegemos, ¿no? Cómo protegemos nuestro contenido. Por ejemplo, derecho de cita, ¿no? Si nosotros vamos a hacer el TFG y tenemos que consultar trabajos de otros, pues nosotros no tenemos a tener que pagar derechos de autor. Nosotros nos vamos a proteger, por decirlo de alguna manera, vamos a poder utilizar esas obras, vamos a afectar estos derechos de carácter patrimonial de, por ejemplo, libros, ¿no? Publicados, con el derecho de cita, que está recogido como limitación a los derechos de autor. Es decir, los derechos de autor no son absolutos como ningún derecho, tienen límites. Y alguno de los límites es el derecho de cita. O sea, yo puedo citar trabajos de otros y no tengo que pagarles por eso, ¿vale? Siempre que sea un uso justo, ¿vale? Y uso justo supone, por ejemplo, no ser plagio. Un plagio, pues no se encaja dentro del derecho de cita y se entra dentro de las prácticas deshonestas de la actividad académica, ¿no? Si yo copio 3 páginas de un trabajo, incluso una página entera de un trabajo, pues eso ya no es derecho de cita, eso ya será un plagio, ¿no? Y si yo copio 10 páginas o incluso 2 páginas o 3 páginas de un trabajo y salvo que tenga mucho sentido en lo que estoy diciendo, incluso aunque lo cite, ¿vale? Pues no va a haber problema respecto a la vulneración del derecho de cita porque estoy citando, pero sí que van a tener problemas respecto a la originalidad del trabajo. El trabajo posiblemente se considere que no es original o que la cita quizá no es justa, porque en realidad, pues, más que una cita, lo que está haciendo es copiar el trabajo de otro, etcétera. Todo esto, bueno, ya a la práctica, de manera práctica, pensando para los trabajos, se los va a comentar seguramente si hay errores. Normalmente los tutores lo que hacen es decir, si hay errores, lo comentarán su tutor, su director, no, tutor no, su director de TFM, porque al pasarlo por la herramienta de Turnitin, pues eso se ve, ¿no? La herramienta de Turnitin detecta si hay que hacerlo, ¿no? En un segundo, María Catalina, ya voy también, ¿no? Y luego otra limitación, ilustración en la enseñanza. Recuerden que lo dijimos, también es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, podría en una clase, supongamos que estamos en enseñanza arreglada y yo estoy dando una clase de arte, pues utilizar obras contemporáneas de pintores sujetas a un derecho de autor y exponerlas en clase sin tener que pedir permiso. ¿Vale? ¿Cuál es la justificación? Pues ilustración en la enseñanza. Pues yo estoy dando una clase de arte contemporáneo, estos son autores relevantes o autores que por X razón me parece que tienen sentido en el marco de una clase, los puedo utilizar sin tener que, en este caso, pues pedir eh, permiso, ¿no? Porque es una limitación que establece la ley. Es decir, en definitiva, aquellas limitaciones que comentamos en la clase, pues también estudienselas, ¿no? Porque son especialmente interesantes, ¿no? Y por supuesto usar contenidos, no sé si libre sea la palabra más clara, pero contenidos pues que tengan menos restricciones que están en Internet, ¿no? Vale, vamos aquí entonces aquí con las preguntas de estos temas. Mónica, ¿cómo funcionan las imágenes en estos casos? Funcionan igual, Mónica, exactamente los mismos, ¿no? Más allá, dejando de lado, mejor dicho, el tema de las imágenes de IA generativas, que a día de hoy nos están planteando un dolor de cabeza, no sabemos cómo clasificarlas del todo, nos estamos inclinando, la gente, bueno, digamos, se está inclinando
por una posición respecto a si hay derechos de autor o no, ¿vale? Más allá de ese tema, que tampoco va a salir en las clases, en el examen, así que no se preocupen, funcionan exactamente igual. Si yo hago una foto y la subo a internet, pues yo tengo derechos sobre esa imagen, salvo que yo haya liberado con una licencia Creative Commons y haya dicho, pues mire, usted puede modificar esta obra, puede utilizarla, puede publicarla, puede hacer lo que quiera, es decir, habrá que ver qué ha hecho el autor, pero exactamente lo mismo, ¿no? María Catalina pregunta, en caso de parafrasear es necesario realizar la referenciación. Sí, o sea, en el fondo la idea del derecho de cita, desde el punto de vista de la honestidad académica, no es solo no copiar textualmente, es también reconocer el trabajo de otros. Entonces, si estamos tomando una idea, salvo que sea una idea común, ¿no? O conocimiento general, ¿no? Pues conocimiento general no hace falta. Eh, pero salvo que sea estos supuestos, si yo estoy apoyándome en la idea de alguien, la honestidad académica lo que nos pide es que lo referenciemos, ¿no? Porque si no estamos pasando por propio un trabajo que no es nuestro. Entonces, es aconsejable parafrasear, muy aconsejable parafrasear, porque eso reduce, cuando hagan el trabajo de TFM, reduce el Turnitin, es decir, el porcentaje de similitudes que detecta la herramienta antiplagio, pero siempre referenciando, incluso aunque estemos parafraseando. Desde el punto de vista de la honestidad académica es lo que se espera que se haga, ¿vale? Mira dónde se puede documentar una mejor relación a este tema del citado. Tema del citado. No entiendo muy bien, Camilo. El tema, o sea, ¿te refieres a cómo actuar para saber cómo cito en el TFM, por ejemplo? Ah, normas APA. Pues busca normas APA. Busca normas APA y ya está. Luego, si tienen dudas de las normas APA, creo que se los han comentado y si no, se los comento yo, aunque me estoy metiendo en un jardín que no es mío. Van a tener una clase grabada en la asignatura Máster del TFM sobre cómo citar y sobre las normas APA. O sea, van a tener una clase específica sobre eso, además del documento y todo lo demás, sobre cómo se hace. O sea, van a tener una clase grabada. La suele dar el director del máster o un coordinador o alguien que elija. O sea, que eso lo van a tener, ¿vale? Mónica, profe, disculpe, pero no me queda tan claro. Si tomamos una imagen de la red, ¿cómo sabemos que sí es Creative Commons? Puedes hacerlo, esto lo comentamos, Mónica, en la clase, cuando exprimimos clase de Creative Commons, hicimos una búsqueda con Google, ¿vale? Y le pedimos a Google que nos buscara o sea, imágenes con licencias Creative Commons, ¿no? Eso puede ser una fórmula. Si te interesa, quizá puedes ver la clase y ahí está más o menos, es muy simple para hacerlo, ¿no? Pero si no lo dice, o sea, si no lo dice, el punto de partida, es que está sujeta a derechos de autor, ¿vale? Y no todas las imágenes, lo normal es que, o sea, la forma normal de diferenciarlo y de trabajar es que si yo quiero que una imagen tenga licencia Creative Commons, lo publique en la imagen. O lo publique, si está publicado en Internet, que haya alguna referencia para yo poderlo identificar, ¿no? Por ejemplo, en Google, que lo haya puesto como metadato, que es una licencia Creative Commons, ¿no? Pero si no lo dice, la regla general es que es una licencia sujeta a derechos de autor normal, ¿vale? O sea, esa es la regla general, ¿no? No partir de la idea de que todo lo que está en Internet es
posible usar, sino que la regla es todo lo que esté en Internet, que sean imágenes, por ejemplo, el punto de partida es que son imágenes protegidas, salvo que yo pueda identificar que no lo son. Esa es la forma que tienen para protegerlas, ¿no? Por eso les decía, pues usar estos repositorios o usar el Google, que es la búsqueda que dijimos, ¿no? Bien, luego protección de datos. Este es un tema también importante. Recuerden un poco, vean, este tema, a ver, no sé si directamente empezar a hablar de él porque habría que dar toda la clase, ¿no? Entonces, yo con el tema 4, a ver, ¿qué les voy a decir? Este tema es importante. ¿Vale? Véanselo o estudienselo, porque, a ver, la asignatura se llama protección de datos, privacidad y protección de datos en el entorno digital, ¿no? Es decir, que protección de datos es un tema importante. No quiere decir que sea el tema que vaya a salir, pero son de los temas que tienen siempre papeletas, ¿no? Porque es un tema relevante. O sea, aquí pues es que hay muchísimas cosas, muchísimas, ¿no? Yo aquí sugeriría, sin más, que le dediquen tiempo a este tema. Está en la propia guía, está todo bastante, en el PowerPoint, guía, no en el PowerPoint, pues está todo bastante explicado, ¿no? Pero bueno, mírenlo, ¿no? Revísenlo, porque creo que es un tema importante. A ver, otro tema que dijimos que vamos a llegar hasta el 6, ¿no? Otro tema que también es muy importante, muy importante, el tema quinto. El tema quinto es muy relevante. A ver, hay cosas dentro del tema quinto, hay cosas que son más importantes que otras. A mí me parece muy interesante las ediciones digitales. A ver, digamos que no es el tema que está más conectado con, con las escuelas, ¿no? Con las instituciones educativas, ¿no? Es decir, esto entra más, o ahora a día de hoy, ¿no? Está planteado más como un tema de la administración pública, brindando medios, de los padres, etcétera, ¿no? Nosotros somos competencias digitales en el ámbito educativo. Evidentemente, esto es un tema importante, tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo, tenemos que ser capaces de dar orientaciones, pero digamos que a mí me da la impresión de que no es quizá el tema que conecta ahora mismo más para lo que nos pueden pedir, ¿no? En el examen. Igual el tema de los youtubers es un tema relevante, pero hay otros que son más relevantes. ¿Cuáles? Pues a ver, yo creo que no hay que darle muchas vueltas. Todo lo que tenga que ver con esto. Todo lo que tenga que ver con este tema, pues a ver, es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Las distintas fórmulas de ciberacoso. Es un tema que nos interesa trabajar, ¿no? Es un tema que aquí hay que hincar el diente, ¿no? Entonces, tema de ciberacoso, ¿no? Por todas las implicaciones que tienen, que es problemática, cómo responder ante ello, pues esto es un tema, ¿no? Es un tema importante. Por ciberbullying, hay que verlo, ¿no? Y además son temas de estos que se prestan muy bien para tipos casos, ¿no? El tema de grooming también, ¿no? El grooming. Son ejemplos de cuestiones que conviene trabajar en las escuelas, ¿no? Que conviene formar a los pares, ¿no? A los compañeros, ¿no? Oye, hay que darle una vuelta al tema de cómo gestionan los alumnos las redes sociales para que no hayan problemas de grooming, pues es un tema importante. Los que están vinculados a este tipo de riesgos, ¿no? La sextorsión también, ¿no? Eh, la ciberviolencia de género también puede salir. Todos tienen un componente muy similar, ¿no? Todos son riesgos vinculados a niños, adolescentes, como está comentando María Catalina, y que, bueno, conviene tratar con ellos, con los padres, para darle pautas y enseñarles a protegerse y a tomar medidas, ¿no? Para cómo gestionar esos riesgos. Y también en algunos casos, por ejemplo, en el de ciberbullying, protocolos de actuación frente a esto, ¿no? O sea, bueno, también extensible a los demás, ¿no? Y el sexting tiene una cuestión peculiar, ¿vale? Aquí fíjense una cosa, cuando hablamos de ciberviolencia de género, estamos hablando de que es una actividad que es ilegal, ¿vale? Porque es violencia de género. La sextorsión, evidentemente, es una actividad delictiva, como el grooming,
En el caso del ciberbullying, pues dependiendo de los menores, de la edad menores, pues quizá no sea delito, puede ser que sean inimputables, eh, pero en todo caso se pueden tomar medidas y están previstas medidas que pueden llevar incluso al internamiento de los menores, ¿no? En centros de menores, ¿no? El sexting es otra cosa, aunque también es un riesgo, porque en el sexting, ¿qué es lo que ocurre? A diferencia de los demás, que en el sexting puede ser el caso de dos menores que no tengan edad para consentir, esto se entiende que es alguna fórmula de relación sexual, pues que no tengan edad para consentir relaciones sexuales, pero como los dos son menores, no tienen edad para consentir, son inimputables, por tanto no hay actividad delictiva, o que tengan edad para consentir y consientan hacerlo, ¿no? No quiere decir que luego no haya posibles delitos, pero aquí el planteamiento que hay que trabajar con ellos tiene quizá otro enfoque y es, a ver, porque te puede venir un alumno o alumna de 16 años a orientación y decir, es que estoy pensando hacer un vídeo de contenido tal para enviárselo a mi chico, a mi chica, lo que fuera, ¿no? Si tiene edad para consentir, no es delito, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O cómo se puede gestionar o cómo se puede recomendar gestionar esto? Pues decirles, oye, mira, bien, o sea, sí, y además te lo dicen, no, es que no es delito, yo tengo tal edad y eso es posible, tal. Y bueno, sí, es verdad, pero, si tú envías ese contenido, hay un riesgo de pérdida del control de los datos, de tus datos sensibles además que pueden generarte luego un riesgo importante, no sé, igual de reputación o te pueden terminar afectando, etcétera, ¿no? Entonces, claro, las recomendaciones aquí ven que son distintas, ¿no? Probablemente si estamos hablando de otros casos, ¿no? Perdón, me he ido hacia el otro lado, de grooming, pues bueno, los casos son, mira, ten cuidado con las redes sociales, no entres en el desconocido, no sé qué. No, aquí es, oye, puedes perder el control de esos datos, no sabes qué va a pasar, etcétera, ¿no? Por allí quizás es una cuestión distinta. No quiere decir que la consecuencia del sexting que vemos en los medios, por ejemplo, aquí un caso de que la foto o el vídeo circule por los colegios, según la edad del menor también, que no tenga consecuencias legales, porque aunque sea una actividad consentida, ¿vale? Eso es un delito de revelación de secretos, ¿no? Y está configurada como revelación de secretos. Y en modificaciones que se han hecho posteriormente del Código Penal, pues tienden a proteger, ¿no? Estas situaciones. Pero desde el punto de vista de la persona que lo está haciendo, repito, quizá uno de los lineamientos generales es, oye, piénsatelo bien porque puedes perder el control, ¿no? Y además tienes casos donde les puedes enseñar casos de esto pasado, mira las consecuencias que podría tener, valóralo, tal, etcétera, ¿no? Bien, este tema es especialmente relevante, todo eso por lo que decíamos, ¿no? Vale, y luego, este era el tema quinto, vamos a ver si lo encuentro, tema 6. Tema 6, a ver, tema 6, sobre todo, tiene que ver con temas de seguridad, etcétera. Quizá aquí este tema sirve sobre todo para entender o pensar posibles recomendaciones, ¿no? Yo veo más por esta vía, ¿no? Posibles recomendaciones pues de cara a todo lo demás, ¿no? Algún concepto puede ser relevante, ¿no? Que conozcan, por ejemplo, la diferencia entre amenaza y ataque, que no es muy complicado, ¿no? Pues una amenaza es una posible vulnerabilidad, ¿no? Pues que alguien, pues, un pendrive lo encuentre en la cafetería del colegio y decida, sin conocer su origen, pues introducirlo en un dispositivo de la red interna y pues entre un malware, ¿no? Bueno, esto que tiene que ver con el tema 8, que hemos dicho que no vamos a ver, pero que sí que es importante,
pues tiene que ver con eso, ¿no? Pues es una amenaza que luego que se materialice, que es el acto deliberado, pues puede tener consecuencias, ¿no? Luego, pues eso, ¿no? Entender aquí un poco el tema de cuando hablamos de, en otros temas, de vulnerabilidades, de riesgos, de tipos de ataque. Bueno, es un tema que sirve sobre todo más para eso, ¿no? O sea, que mírenlos más para que entiendan un poco el tema de protección, medidas, recomendaciones, pueden servir más por esta vía, ¿no? Bien, y bueno, estamos bien de... eh, y el tema 7, del tema 7, dice Leonardo hablando de amenaza y ataque, a ver, acto y potencia, dice Leonardo. Sí, en el fondo es lo mismo, sí, 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 muy bien visto. Mira, me ha gustado mucho eso, acto y potencia, muy bien, me lo voy a apuntar. Es exactamente esa idea, ¿no? Vale, del tema 7 hay una cosa que me voy a permitir recordar, aunque hemos dicho son temas que hemos trabajado ya mmm, antes, perdón, hace menos tiempo, por tanto los tenemos más cerca, pero cuando los tratamos como lo que eran, ¿no? Vamos a explicar un protocolo, vamos a explicar esto, que es lo que nos pide el temario, ¿no? Sin embargo, ahora quiero darle otro enfoque que creo que puede servir para el examen, ¿no? A ver, me aparecía a ver si aparece, no sé si era de Catalina o de Mónica, me aparecía como un mensaje, pero no terminaba de salir, no sé si hay algún problema con el chat. Ah, vale, vale, ya que está, ahora sí aparecía, es que aparecía que iba a aparecer, bueno, aparecía así repentinamente el nombre, luego se quitaba, aparecía y está aquí. Aquí me dice para Camilo, normas, aquí está. Mira, Camilo, bueno, y el resto de compañeros también. Aquí está un poco la información sobre las normas APA, ¿no? La ha puesto Mónica aquí, la pueden utilizar para esto. Vale. Bien, entonces, el tema 7 salían varias cosas, ¿no? Uno de los temas era, hablábamos de bienestar digital, explicamos por qué es importante el bienestar digital, plan de convivencia, etcétera. Bueno, eso también mírenlo, porque de todas maneras lo tienen más fresco. Pero hay una cosa que sí, que no me resisto a explicar, que es otra imagen de los protocolos en caso de ciberacoso. ¿Por qué? Pues nosotros vemos los protocolos en caso de ciberacoso, explicamos qué es lo que hay que hacer, etcétera, pero de cara, por ejemplo, al examen, una pregunta donde, o sea, vimos más cosas, ¿no? Como ven, explicamos cuando hablamos de este tema, que cosa que también es importante, cómo se regula, tal, etcétera, por qué es un problema escolar, por qué tienen obligaciones los colegios de actuar, por qué etcétera, ¿no? Y hablamos también largo y tendido sobre un protocolo de actuación concreto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero agregar hoy? Que no es nada nuevo, no es nada nuevo, simplemente es otra perspectiva. Que cuando hablamos de esto, si lo vemos con otras gafas, por decirlo de alguna manera, fíjense que cuando hablamos de el tema de los protocolos, lo planteamos con una pregunta. ¿Cómo actuar si existe una sospecha de ciberbullying? Que esto es casi lo mismo que decir, si tienes un caso en tu colegio en el que está pasando un caso de ciberbullying, ¿cómo lo resolverías? Creo que hacen la conexión, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues tenemos una explicación muy clara de cómo lo podemos hacer. ¿Vale? Evidentemente, esto es muy extenso, ¿no? Porque aquí explicamos, poníamos anexos, decíamos hay que comunicar, hay que explicar todo esto, tal, poníamos muchísimos datos, muchísima información, etcétera. Pero en términos generales, si lo ven así a grandes rasgos, pues es una explicación que puede servir para preguntas, ¿no? De este estilo. ¿Qué hago yo si en mi colegio hay un problema de tal? Bueno, evidentemente, siguiendo las pautas que hemos dicho, ¿no? Esto es un caso de ciberbullying, la problemática es esta. Yo haría
los riesgos son estos, tal, yo haría, pues aquí tengo un poco, ¿no? Pues ante una sospecha, pues bueno, aquí hay explicaciones que pueden, si lo ven, pueden sacar o pueden servir de guía para preguntas de este estilo, ¿no? Luego, también es verdad que ustedes tienen, se llamaban hojas de ruta, ¿no? Las hojas de ruta. Las hojas de ruta creo que eran, ¿no? Que se llamaban. Pues si son las hojas de ruta, así es la denominación, porque igual me estoy confundiendo. Eh, pues puede pues ser algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, esto sirve un poco para esto. Protocolos de atención, entonces otras de ruta, entonces, hojas de ruta sea en Ecuador, puede ser, ¿vale? Bueno, pues tiene protocolos de atención pues es algo parecido a todo esto, ¿no? Entonces aquí tienen esto, entonces como les decía, había dicho que esto no nos íbamos a meter, pero creo que era importante o puede ser útil tener esto, ¿no? Y del tema 8, ya que estamos, ya que la vida ha sido, el tiempo ha sido generoso con nosotros hoy, del tema 8, a ver, el tema 8 lo acabamos de terminar la semana pasada, pero el tema 8, una cosa que es muy, muy importante, porque ocurre mucho, aunque parezca que no, y es interesante, es justo lo que hicieron en el trabajo. Es decir, todo el tema de las características y tal suele ser importante, ¿no? Por el tipo de delitos, ¿no? Por cómo ocurren, por cómo funcionan, es decir, entender lo que hay detrás de la actividad delictiva digital es muy útil para entender casos que nos vamos encontrando, ¿no? Y ocurren siempre, o sea, es sorprendente. Cosas que una vez que estudiamos esto, que lo vemos, que ya tenemos pautas, decimos, pero ¿cómo puede pasar esto? Pero sigue pasando. Entonces aquí igual no sé, habrá salido, seguro, porque no, bueno, no sé si ha salido, porque iba a decir no, porque es un caso internacional, no, es un caso español, es un caso español. Salió esta semana un caso, pues fíjense, de los casos que vimos, un caso de una chica que creía que estaba manteniendo un romance online con Brad Pitt. Y le estafaron, no recuerdo la cifra, pero algo así como 175.000 euros, ¿no? Y el abogado que presentó la denuncia, eso pues evidentemente por todos los elementos que nosotros comentábamos, pues, no va a llevar seguramente a ningún sitio, pues decía, aunque parezca mentira, todo esto pasó y estaba bien montado, o sea, y era pues una cosa instrumentada, ¿no? Una cosa organizada. Y le hicieron incluso creer que era así, ¿no? O sea, le crearon un foro falso de seguidores de Brad Pitt en muchos idiomas para que cualquiera pudiera hablar. Eh, enviaron invitaciones a gente para que se uniera. Luego le ofrecieron supuestamente por correo la posibilidad de que algunos de esos fans hablaran con Brad Pitt. Eligieron a esta persona, bueno, imagino que al final se habrán enviado a todos, y pues a las personas que picaron, pues le plantearon un romance scam, ¿no? Un romance de estos digitales falsos y en algún momento pues le empezaron a pedir dinero para preparar la boda, para no sé qué y entre una cosa y otra le estafaron 175.000 euros, ¿no? Y dijimos, hay gente que se lo cree tanto que la persona que presentó la denuncia, buscan la noticia porque es llamativo. Eh, la persona escribía en el foro o en el programa de mensajería o al correo al que escribía, recriminándolo. O sea, fíjense el nivel de elaboración, ¿no? Y el nivel en que la persona llega a conectar, ¿no? Que esto también es otra cosa digna de estudiar, ¿no? Que la persona veía en Internet que Brad Pitt pues aparecía, no sé, en una entrega de premios en Cannes, me lo estoy inventando, ¿no? Con una modelo
y ella le escribía recriminándole que cómo era posible, que tenía una relación y estaba con otra persona, ¿no? Y luego, pues, por lo visto, pues se disculpaba, que no sé qué, qué tal, y seguía en la relación, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, pues efectivamente, ¿no? Como dice María Catalina, pues requiere tiempo y responde a lo que decíamos, ¿no? Que es una actividad muy organizada, muy organizada y en el fondo, a ver, es cierta, no es lo mismo, pero hay cierta ingeniería social, ¿no? Cierta ingeniería social. Entonces, para entender las características de los delitos del ciberdelito es importante. Porque a eso voy, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar alguna fórmula distinta de este tipo de cosas. Entonces, esto, entender también los tipos de ataque, entender pues, esto es relevante tenerlo en cuenta, ¿no? Y por supuesto fraudes, o sea, fraudes han hecho un trabajo sobre las características y sobre fraudes. A ver, esto pues también es importante. Esos temas que nos interesan, posibles recomendaciones, cómo actuar frente a este tipo de casos, pues esto también conviene echarle un vistazo, ¿no? Y algunos tipos de actividades, pues también conviene eh, mm, pues prestarle atención, ¿no? Mirarlas un poco y revisarlas, ¿no? Como decía, lo de las botnet, que lo explicamos también en la clase anterior, o creo que fue la clase anterior, mirarlo un poco lo de las botnet, el ransomware sobre todo, porque está pasando mucho últimamente, ¿no? A todos los niveles. Aquí en España, no sé si lo comentamos, eh, eh, capturaron toda la información de la Universidad de Barcelona, estuvo bastante tiempo sin poder funcionar, varios hospitales también en Barcelona, en la Comunidad Foral de Navarra, ayuntamientos, es decir, y no es raro tener noticia de alguien de aquel, aunque no lo digan, ¿no? Aquel, pues le encriptaron toda la información y le pidieron 5.000, 10.000 euros y de hecho se están contratando, aquí en lo que está pasando en Europa, están contratando muchos seguros de ciberriesgos. Es decir, que hay este tipo de actuaciones, pues cubren todas las pérdidas, ¿no? No sé exactamente si llegarán a pagarle a los criminales, como punto de partida no, eh, pero, pero sí puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir. Entonces es importante. Génesis, ¿a qué concepto te refieres? Porque siempre hay, como hay una latencia, hay un salto entre lo que el de ransomware. Bueno, pues ransomware en el fondo es, recuerden, bueno, no sé hace cuánto, pero hoy en esta clase, en algún momento dijimos, bueno, pues esto tiene que ver, por ejemplo, con un pendrive que alguien metió, se consiguió en la cafetería, lo metió en el ordenador y se instalaron un malware, ¿no? Pues un ransomware no es eso propiamente, pero esa es una de las vías a través de las cuales lo que se hace es infectar, ¿no? Introducir algún programa en un sistema, ¿no? Pues, en el colegio, ¿no? El colegio, pues a través de un correo electrónico, que alguien se descargue un, un archivo y ese archivo se instala y permite el control externo del ordenador y a partir de allí, pues entran a la red y lo que hacen una vez que acceden al sistema, que esta no es la única forma, pueden haber otras formas distintas de acceder a la red interna o al sistema, ¿no? Una vez que acceden, lo que realizan es un encriptado de toda la información, ¿vale? Entonces, como lo que decíamos, ¿no? Pues uno puede encriptar la información para protegerla. En el ransomware lo que hacen es encriptar toda la información, por ejemplo, de una institución o toda la información que pueden de una institución. Entonces, cuando alguien entra al sistema, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que encriptan toda la información del colegio. Cuando alguien entra al colegio y metemos la contraseña, pues aparece un mensaje como este. Hola, todos tus archivos están encriptados. Si los quieres recuperar, contáctanos a través de estos correos. Cuando tú le escribes, quien te responde te dirá, vale, si quieres recuperar la información, me tienes que pagar X cantidad de Bitcoin. Tienes que transferirlo a esta cuenta, a un monedero, normalmente, es decir, a una especie de cuenta de Bitcoin que está en X sitio y luego de ahí la van moviendo para que no se pueda rastrear, ¿no? Y en teoría, pues si pagas, te van a desbloquear la información y podrías utilizarla. Eso es ransomware.
fundamentalmente es eso, ¿no? Y está ocurriendo mucho. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, utilizando el caso que pregunta Génesis, pues hemos explicado qué es el ransomware, cuál es la problemática, ¿sí? Nos plantearon medidas, me lo estoy inventando, pues ¿qué tendríamos que plantear como medidas? A ver, pues como punto de partida, tener una política, lo que decíamos antes, de copias de seguridad, ¿vale? Y que esas copias de seguridad pues funcionen, evidentemente, ¿no? Porque si las copias están corruptas o lo que sea, pues tampoco nos sirven, ¿no? Pero una copia de seguridad, que es una medida, vinculando con lo primero que dijimos del concepto de seguridad, es una medida para mitigar el riesgo. Si pues nos han encriptado, ¿qué podemos hacer? Pues recuperamos toda la información que tenemos en la copia de seguridad, que está en un disco externo, que no va a estar comprometido, reseteamos todos los sistemas, pues evidentemente va a costar dinero, tiempo, etcétera, y empezamos de nuevo. ¿Habrá pérdida de información? Seguro que sí, pero una pérdida reducida, limitada, etcétera, y no vamos a pagar. ¿Vale? Pues esto es ransomware, pues este concepto también es interesante para que lo tengan en cuenta. Bien, y bueno, yo creo que ya con esto hemos dado algunas ideas al menos de temas que son importantes de cara al examen, ¿no? Y bueno, ya no sé si tienen alguna otra pregunta. Gracias, Leonardo. Yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente, ¿no? Tenemos que en algunos casos también es importante que tengamos teoría. Pues nada, bueno, pues a ver, como es la última clase, primero que descansen, hay que descansar, ¿no? Saben que siempre hay que descansar, al menos el fin de semana. No sé si mucho, pero bueno, descansar, hay que dormir bien, tranquilidad para los exámenes, ¿no? Tranquilidad, que todo va a ir bien, ¿no? Y luego, pues, que vaya todo bien en el examen y en el resto del máster. Sí, Mónica, eso es una forma también de protegerse. Es una forma de decir, oye, esto es de lo que decíamos, ¿no? Ilustración en la enseñanza. No, Candelaria, tranquila. Con esta asignatura yo no me preocuparía, no sé las demás. Gracias, bueno, a todos, muchas gracias. Ánimo, tranquilidad. Todo va a salir bien. Bueno, nada, chicos, la verdad que ha sido un placer. Espero que todo salga bien, no solo con la asignatura, que seguro que sí, pero con todas las demás asignaturas también, ¿no? Mónica, vale por dos por el tiempo. Bueno, las clases de repaso ya sabes que la universidad no permite subirlas como clases de estas, ¿no? Se suben para evaluarlas. Nada, eso, que todo vaya bien y bueno, con suerte algunos nos veremos en el TFM. Porque el tema del TFM es que hay tan poco tiempo, que tenemos un problema con el TFM, muy poco tiempo. Así que el TFM, sí, os adelanto que es muy importante que optimicéis el tiempo. Lo que optimícenlo mucho, porque es complicado el TFM. No es complicado, sino que requiere tiempo, ¿no? Entonces, la vida es compleja, ¿no? Bien, pues nada, venga, pues por ahora no importa, olvidémonos del TFM y nos centramos en los exámenes, ¿vale? Igual nos vemos algunos con el TFM. Bueno, adiós, chicos, buen resto de día, de semana, de fin de semana, adiós.